Entre virtuosas nos apoyamos. Bienvenidas a esta reunión de amigas, donde conversaremos temas relevantes para la mujer. Y cada semana tenemos nuevas invitadas con consejos que de seguro te van a servir. Este es tu programa Entre Mujeres, junto a Nilda y María Cristina. Bienvenidas todas nuestras auditoras y hermanas a este espacio Entre Mujeres, donde compartimos acerca de la experiencia que nosotros tenemos a la luz de la Escritura y aprendiendo cada día acerca de la palabra del Señor. Decimos gracias al Señor porque tenemos en este tiempo una nueva serie que sin duda va a ser de edificación para nosotras y esperamos que sea de mucha bendición el saber cómo Dios ha trabajado en nuestro corazón y cómo desea seguir trabajando. Y es justamente el diseño divino para la mujer. Un estudio bíblico acerca de la feminidad. Y esperamos a todas nuestras auditoras y hermanas que sea de mucha bendición. Recordar que también nos pueden encontrar luego en este espacio también a través de YouTube, a través de Facebook y, por cierto, a través también de Apple Podcasts. Y como siempre, estamos ahí acompañadas de nuestra querida hermana, amiga en Cristo, María Cristina Munizaga. Te saludamos y esperamos en la gracia del Señor estés muy bien. Amén. Gracias, Nilda, por esa invitación que nos has hecho de poder estar aquí atento a esta serie. Y saludo también a todas las hermanas, a todos los hermanos, a todos los amigos también que cada día se van sumando y van compartiendo también a través de cada uno de los programas. Estos programas que son muy especiales para todos, no solamente para las mujeres, sino que para todos. Así que es una bendición poder contar también hoy día con una nueva invitada. Quiero hablar un poquito de ella, porque ella también nos tiene que contar parte de su historia, que es muy linda. Bueno, ella desde que conoció al Señor ha permanecido ahí en la iglesia y estuvo integrada al servicio dirigiendo a los niños. Parte que es muy linda también de nuestra historia también cuando comenzamos ahí en los caminos del Señor, ahí en la escuela dominical, llevando el evangelio a los más chicos. Y actualmente, y por la gracia y misericordia y favor de Dios, está casada con uno de los pastores también más conocidos también y que es muy referente para nosotros, me refiero al pastor Marcos Peña, quien es uno de los pastores del equipo pastoral también de la Iglesia Bíblica del Señor de Jesucristo. Por la gracia del Señor, allí sirve tanto en el ministerio de la escuela bíblica para niños como en el ministerio de grupos pequeños de mujeres. Y al casarse con el pastor Marcos, el Señor le regaló una nueva familia. Tienen ya 3 hijas, las cuales ya están todas casadas, les han regalado 5 hermosos nietos también y están a la espera de un 6º que viene en camino. Así que damos gracias al Señor por la vida de Carmen Julia, que está aquí con nosotros y queremos nosotros verla también para aquellos que tienen la posibilidad de estar viéndonos a través de las redes sociales y para que la puedan escuchar también a través de la radio. Así que seas muy bendecida, Carmen Julia. Es un gusto para nosotros poder tenerte aquí también compartiendo esta serie. Gracias, hermanas. De verdad, muchísimas gracias por darme la oportunidad, ¿verdad?, de compartir, de conocerlas y de tener este espacio con ustedes aquí, hablando de lo que nos agrada, de lo que nos gusta, de aquello que el Señor ha hecho en nuestras vidas. La verdad que es bueno, siempre, como dice su palabra, compartir los hermanos en armonía, a propósito de estar en Radio Armonía. Y entonces es de verdad súper bueno saber que de tantas formas y a través de tantos medios nosotros podemos llevar a otros lugares, ¿verdad?, aquellas cosas que el Señor nos ha asistido, aquellas cosas en las cuales el Señor nos ha formado, aquellas bendiciones que el Señor nos ha concedido tener a través de su conocimiento. Damos gloria al Señor por ti. Bienvenida, Carmen Julia Linares de Peña. Ese es tu nombre completo y damos gracias al Señor por tu vida, por lo que Dios ha hecho también en ti. Y cuéntanos un poquito acerca de cómo conociste al Señor. Oh, sí, conocí al Señor en su bondad y misericordia a temprana edad, lo cual me libró, ¿verdad?, de tener que arrastrar muchas situaciones que tal vez pude haber arrastrado si lo conozco en una edad más madura.
Por la bondad de Dios, mi madre conoció al Señor cuando yo tenía solo 8 años. Y ya saben, como toda madre, ¿verdad? Busca lo bueno para sus hijos. Mi madre tan pronto llegó al conocimiento del Señor, pues agarraba a todos sus pollitos, vamos a decirlo así, para llevarnos, para acompañarla a la iglesia. Y de mis hermanas, yo y otra de mis hermanas, fuimos las que más como que acogimos esa gloriosa oportunidad, ¿verdad? De conocer al Señor, y acompañamos a nuestra madre a todas las actividades de la iglesia, hermanas, y miren, reunión de damas, ahí estábamos, culto de oración, ahí estábamos, culto de los domingos en la mañana y en la noche, ahí estamos, culto en los hogares, y en mi casa se hacían bastantes cultos también. O sea, como que adoptamos la vida de mi madre como nuestra vida y sus rutinas como las nuestras, al punto de que participábamos en todo. Y fue lo que el Señor utilizó para, ya cuando yo vine a tener mis 15 años, participé en uno de los campamentos que la iglesia hacía para niños y luego para adolescentes. Y en uno de esos campamentos el Señor me confrontó con su palabra y me hizo entender que el Salvador de mi madre no era el mío, que el evangelio que mi madre vivía no era el mío, aunque yo la acompañaba a todas esas cosas. Me hizo entender que yo era una pecadora y que de mi madre no heredaba ninguna de esas bendiciones que ella tenía, y que yo necesitaba un Salvador. Entonces aprendí que no era una niña buena porque acompañaba a mi madre, porque trataba de obedecer, sino que era una pecadora necesitada de la misma redención, del mismo perdón y del mismo Redentor que ella profesaba y a quien servía. Así, a la edad de 15 años llegué a conocer al Señor y seguí involucrada en la iglesia porque, como les dije, era ya algo normal y natural en mí. Pero ya seguí involucrada en la iglesia, viviendo y conociendo al Señor como mi Señor, al Señor como mi Salvador, al Señor como mi Dios y Padre. Qué hermoso testimonio el que tú nos puedes compartir, Carmen Julia. Y mientras te escuchaba, pensaba yo de que quizás hay muchas personas justamente pensando eso mismo que pensabas tú, de que porque la mamá va o el papá va, entonces yo soy salva y estoy listo. Pero no, cada uno tiene que confesar al Señor como su Salvador, como su Redentor, y aceptarlo ahí en su corazón. Bueno, importante tarea, importante ejemplo. Bueno, estamos nosotros aquí compartiendo con Carmen Julia porque justamente vamos a ver esta serie que va a llevar 4 capítulos. La serie se llama El diseño divino para la mujer, un estudio bíblico de la feminidad basado ahí en Génesis 1:27. Nuestro primer episodio se llama La creación de la mujer, imagen y propósito. Yo quiero compartirte que desde el mismo momento de la creación, Dios otorgó, yo creo, a la mujer un valor especial, diseñándola justamente con propósito y dignidad. Dios la creó, yo creo que a su imagen, al igual que al hombre, porque dice que así dice en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Yo creo que la mujer no es inferior tampoco al hombre, sino que es parte justamente del diseño de la humanidad. Y justamente como te hablaba de Génesis en 2:18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, con respecto a este versículo que acabo de comentar de Génesis 2:18, va la primera pregunta para ti, Carmen Julia. ¿Qué implica que tanto el hombre como la mujer fueron creados a Dios? ¿Cómo influye esta verdad en nuestra identidad y valor como mujeres? Bueno, el hecho de saber que el hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios significa muchas cosas para nosotros. Lo primero es que
La imagen a la cual fuimos hechas fue a un Dios perfecto y todopoderoso, un Dios que no es hombre, que no es carne, sino que es espíritu. Nos creó, como dice la palabra, del polvo de la tierra y respiró en nosotros su aliento para darnos su espíritu. Entonces nosotros como Dios somos seres espirituales y como tal somos sus representantes aquí en la tierra, tanto el hombre como la mujer. Nosotros no somos sencillamente criaturas como las demás cosas que Él hizo. Él creó las plantas, Él creó los animales, Él creó todo lo que en la creación actualmente al día de hoy podemos ver. Pero ninguna de esas cosas tienen la bendición, vamos a decirlo así, de representarlo a Él. Representan cosas de Él, porque dice la palabra que los cielos cuentan la gloria de Dios y que el firmamento anuncia la obra de sus manos, pero no lo representan a Él, porque Dios tiene cualidades que ni las plantas, los animales, por muy inteligentes que parezcan ser, ¿verdad? Porque sabemos que hoy hay animales que pueden hacer muchas cosas por el instinto que Dios les da, pero no tienen ese espíritu de Dios morando en él que los hace ser seres inteligentes, que los hace ser seres que pueden tomar decisiones, que los hace ser seres que moralmente saben lo que es bueno y lo que es malo, pueden decidir con sabiduría y pueden tener esa capacidad que tiene ese Dios creador de crear. Nosotros como seres creados a la imagen de Dios podemos hacer belleza y hoy día sabemos que muchas de las cosas creadas y que disfrutamos al día de hoy han venido de la mente del hombre, pero de esa mente del hombre en el cual la imagen de Dios está intrínseca en él, por lo tanto los hace ser y manifestar esa imagen de ese Dios creador al darle esa sabiduría para poder crear y hacer hermosas cosas de las cuales nosotros disfrutamos hoy. Ser hechos a la imagen y semejanza de Dios, nosotros, hombres y mujeres, nos da la capacidad de tener comunión con Él. Nos da la capacidad de representarle aquí en la tierra y nos da la capacidad de, al igual que Él, poder tener una identidad que refleja parte de sus atributos. Nosotros no somos hombres y mujeres que no tengan propósito, o sea, no somos seres humanos, no somos creados sin propósito, tenemos propósitos claros y tenemos una identidad digna, porque nuestra identidad lo representa a Él. Sí, maravilloso es aprender acerca de nuestros orígenes, porque si vemos todo lo que es el Génesis 1, da a conocer que Él dijo la palabra y fue hecho. Pero cuando habla acerca del ser humano en el capítulo 2, versículo 7, dice entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Así es. Y fue el hombre un ser viviente. Y esto es distinto a lo que Dios había hecho antes, diferente. Y de hecho dice la palabra que a imagen de Dios los creó, varón y hembra, ahí en el capítulo 1, ¿no? Dando a conocer acerca de que, por cierto, dice que nosotros vamos a señorearnos de todo lo que hay y todo lo demás, pero da a conocer que nosotros somos diferentes a todo lo que Él había creado antes. Por lo tanto, es maravilloso el ver el hecho de cómo Dios nos formó y nos formó de forma pensante, de forma de expresarnos, de hablar, de poder hacerlo de forma tan especial y tan diferente. Por lo tanto, es realmente hermoso como Dios ha creado. Pero dentro de todo lo que Dios ha creado también nos dio dones y capacidades que son diferentes a todo lo que Él había creado desde antes, ¿verdad? ¿Qué dones y capacidades únicas crees que Dios ha dado a las mujeres que reflejan su imagen de una manera particular?
Sí, Dios nos dio, la verdad que Dios como creador quiso poner en nosotras parte de su esencia, capacidades que lo manifiestan a Él de formas específicas. Nos dio el don de ser dadoras de vida. Y eso es glorioso porque eso fue lo que Él hizo con nosotros. O sea, Dios nos creó de forma particular, como tú dices, con el poder de su palabra, Él creó toda la demás creación, pero ya para crear al hombre y a la mujer, Dios lo hizo de una forma diferente. Al hombre Dios se dedicó a formarlo del polvo de la tierra, hizo al hombre y luego le sopló aliento de vida. O sea que Dios tuvo una actividad particular a la hora de crear al hombre. Pero a la hora de crear a la mujer también tuvo una particularidad, y es que de la costilla del hombre sacó, formó a la mujer. O sea que Dios se involucró de una manera especial para la creación del hombre y la mujer, que serían aquellos seres que les representarían. Entonces a nosotras como mujeres nos dio esa capacidad de ser dadoras de vida. Nosotras podemos de una forma maravillosa, ¿verdad? Procrear, o sea, en nuestro vientre, así como Dios se dedicó a crear al hombre con esa delicadeza, con ese cuidado, con esas especificaciones específicas, esa misma cualidad nos las concedió a nosotras de ser portadoras de ese instrumento glorioso para dar vida, y formó nuestro cuerpo y lo capacitó para poder gestar, para poder guardar dentro de nuestro vientre un bebé por el tiempo que corresponda y después traerlo a la vida, para alimentarlo adecuadamente, para cuidar, ¿verdad que sí?, correcta y adecuadamente de esa criatura, y para manifestar en esa criatura luego a través de nuestras enseñanzas y nuestra vida práctica, ¿verdad?, esa imagen de ese mismo Dios que nos creó a nosotras. Pero también nos hizo, además de eso, nos dio la capacidad de ser ayuda idónea, de ser cuidadoras, de ser protectoras, ¿verdad que sí?, de ese ser, de esa vida que Él puso en nosotras. O sea, que nuestro cuerpo de verdad fue formado con capacidades excelentes para manifestarlo a Él, para poder decir a través de nosotras y manifestar a través de nosotras la imagen de ese Dios creador, de ese Dios dador de vida, de ese Dios que sostiene, ¿verdad que sí?, como dice la palabra, a su creación. Amén. Qué importante lo que nos estás compartiendo tú acerca de las capacidades únicas, porque son únicas que tienen las mujeres de poder procrear y poder ahí mantener ese vientre ocupado con ese ser que va a llegar. Y es hermoso poder también saber, Carmen Julia, yo ayer también leía sobre toda esta pauta, lo que vamos a comentar, y veía también de que el Señor, a través de todas esas capacidades y dones que les ha dado a las mujeres también, hay algo tan importante que es el honor también especial que le ha dado a las mujeres, porque ellas también fueron las que se quedaron hasta el último frente a la cruz. Así es. ¿No es cierto? Y las primeras también en llegar a la tumba. Así es. Fue a una mujer, María Magdalena, que Jesús se le apareció primero, después de la resurrección. Y en el Antiguo Testamento también vemos las historias también de María, que fue instrumento para salvar también la vida de Moisés, mientras que era todavía un bebé él. Y Débora, que dirigió también a los israelitas en calidad de profetisa y de jueza también. Y ¿por qué no mencionar a Esther, la reina valiente que salvó ahí al pueblo de la muerte? Entonces, claro, son honores también que el Señor le ha dado a ella, y son dignas de rescatar
en estos momentos y traerlas a mención, porque muchas mujeres a lo mejor pensarán, ya yo soy mujer adulta, yo ya no tengo nada más que hacer, ¿qué más puedo entregar? Pero siempre hay algo que el Señor les tiene ahí preparado, dispuestos también para hacer. Bueno, No, yo y te también, quiero... Ajá. perdona que te interrumpa, también nosotros pensar, ahora que tú mencionas eso, que siempre hay algo que podemos hacer, pensar que el hecho de ser dadora de vida, Dios no solamente lo limita a las que pueden traer, Claro. gestar, a las que pueden tener bebés, porque habemos otras, como mi caso, ¿verdad? Yo me casé ya siendo adulta, mi esposo, me casé ya con un viudo, y a una edad donde ya yo no podía procrear. Y así hay otras hermanas que tal vez casándose en su juventud, aún así Dios no las ha capacitado con esa capacidad de poder procrear biológicamente. Pero tenemos que dar gloria a Dios porque Él no solamente nos hace ser dadoras de vida de manera biológica, sino que nos ha colocado en una comunidad de fe o nos ha colocado en una sociedad o en un círculo familiar donde nosotras también podemos ejercer ese don y esa capacidad que Dios nos da, no para traer vida biológica propiamente, sino para traer vida espiritual. Y nosotras somos de verdad instrumentos, ¿verdad? Para tener también hijos espirituales. Es muy bueno que nosotras con un consejo, con una mentoría, con unas palabras de ayuda a una hermana en necesidad, a una joven necesidad, aún con nuestro esfuerzo y con nuestro tiempo podamos ayudar a hermanas que están criando o que son madres solteras. O sea, Dios nos ha dado un abanico de oportunidades, una gama de oportunidades para nosotras dar vida, no necesariamente biológicamente. Su pueblo es vamos a decirlo así, un lugar perfecto, especial, la congregación a la cual pertenecemos y las áreas de trabajo en la cual estemos, en cualquier área de movimiento, en cualquier etapa de nuestras vidas, seamos abuelas, seamos madres, seamos hijas, seamos deportista, médico, la profesión que ejerzamos y en la condición en la cual Dios nos haya colocado, siempre, 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 Él nos va a dar la oportunidad de nosotras poder dar vida, aunque sea con una palabra. Amén. Ahí está la respuesta porque el Señor a cada uno de nosotros nos ha creado con un propósito. Ahí está el propósito. Bueno, hay una tercera pregunta igual, Carmen Julia, que quiero llevar a ti y es justamente en el relato cuando dijo que iba a ser ayuda idónea. Yo me recuerdo, siempre me recuerdo de esto y me recuerdo de ese pastor que dijo, yo quiero que las mujeres sean idóneas, no erróneas, porque es idónea la palabra, decía él. Siempre me recuerdo de ello cuando toco este tema. Dijo, voy a ser idónea para Adán, no como una sierva, sino como una compañera que complementa a Adán. Entonces, yo quiero preguntarte, Carmen Julia, en el relato ahí de la creación, ¿qué rol específico se le asigna a la mujer y que tú nos expliques mejor que yo justamente este contexto ayuda idónea? ¿Cómo entiendes este concepto en el contexto actual? Sí. Ayuda idónea, la verdad es que la palabra ayuda, tristemente, no es bien vista hoy día. Honestamente, al que ayuda se le ve como que es inferior. Inferior, el que ayuda se le ve como alguien que no es de mucho valor, al que ayuda se le ve como que si fuera débil o como si ser un ayudador es algo que denigra. Ser un ayudador es algo que no es bien visto. Hoy día, tristemente, como se valora tanto el éxito, como se valora tanto el alcance de ciertos logros sociales, el alcance de ciertos estatus, ¿verdad que sí? No se ve al que ayuda como importante, como necesario. Pero la verdad es que la palabra ayudador, según pude investigar, ¿verdad? En el hebreo, en su origen, la palabra ayuda
significa eser. Y eser en el hebreo es uno que complementa. O sea que es necesario, definitivamente necesario. Sin un eser, sin una ayuda, el encargado de hacer cualquier tipo de actividad, el encargado de ejercer su función, el encargado de ejercer aquella labor para la cual está destinada, no puede definitivamente hacerlo. ¿Por qué? Porque es una labor que se necesita hacer con un apoyo específico. Y en el caso de la creación, Adán, Dios lo creó con una capacidad para ser líder, para gobernar, para proteger, para cuidar, ¿verdad que sí? Nosotros lo sabemos a través del relato de la creación. Dios lo puso en el huerto del Edén para gerenciar, pero no era una gerencia que él iba a poder hacer solo. Dios le colocó la ayuda que él necesitaba. ¿Por qué? Porque en el momento en que Adán empezó a ejercer su rol, empezó a ponerle nombre a los animales. Cuando él terminaba sus tareas o cuando él terminó su tarea, vio que conforme a él, conforme a su naturaleza, conforme a sus características, estaba solo. No tenía otra contraparte igual a él, con el cual él compartir. Y Dios, que vio todo lo que había hecho como bueno, notó que había algo que no era tan bueno. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Esa soledad de Adán no era buena. Y no era buena inicialmente porque Dios había hecho al hombre a su imagen y semejanza. Y Dios es un Dios trino. Dios es un Dios que convive en 3 personas y cada una de esas personas tiene una función particular y específica. Son los 3 Dios, pero es un Dios. O sea, no hay ninguno en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ninguno es mayor, pero funcionan perfectamente, cada uno en el orden en que Dios ha destinado. Y nosotros, como seres humanos, somos beneficiados de esto. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios determinó desde la eternidad un plan glorioso que nosotras disfrutamos hoy. Y ese plan fue pensado por el Padre, ¿verdad que sí? Fue ejecutado por Dios Hijo y fue adjudicado a nosotras a través de la obra que Dios Espíritu Santo nos hizo notar, nos hizo dar cuenta. Dios Espíritu Santo fue el que abrió el entendimiento de nosotras para que pudiéramos darnos cuenta de la necesidad de Dios, de la necesidad de su salvación, y nosotras llegamos a tener la salvación que hoy gozamos. Por su palabra entendemos y vemos que Dios colocó a Eva al lado de Adán para complementarlo de tal manera que Adán pudiera cumplir con los roles para los cuales él lo capacitó. Si no tenía una igual a él, era imposible que Dios llevara el plan de líder. Era imposible que Adán ejecutara el plan de líder para el cual Dios lo colocó. Esa función de llenar la tierra y sojuzgarla sin Eva, Adán no lo iba a poder ejecutar. Esa función de ser protector, de ser proveedor, de ser pastor, ¿verdad que sí? Sin tener a una Eva a quien pastorear, sin tener una Eva a quien cuidar, sin tener una Eva a quien proteger, Adán no iba a poder llevarlo a cabo. O sea que ser ayuda no es una labor cualquiera. Ser ayuda era una labor, y lo es al día de hoy, una labor que complementa totalmente el trabajo que otro tiene que hacer. Y nosotros sabemos también que ser ayuda es una labor de honor e importante, porque vemos en el Antiguo Testamento que esa labor de ser era ejecutada por Dios Padre para con su pueblo Israel.
Dios es el ayudador de su pueblo Israel y en los Salmos vemos muchas veces a Dios como ayudador, como sustentador, como el que cuida, como el que cubre en momentos de necesidad, como el que consolaba al salmista en sus momentos de dificultad, como aquel que fortalecía al salmista y al pueblo de Israel en medio de sus batallas. O sea que es una cualidad que Dios, en su bondad, misericordia y amor, quiso compartirla con nosotras como mujeres. O sea que aunque la sociedad de hoy ve esa cualidad como denigrante, esa cualidad como que no da valor, esa cualidad como que nos minimiza y no nos hace ser útil y nos hace ser realizadas. La verdad es que nosotras tenemos una cualidad que es gloriosa porque es esencia de Dios manifestada en nosotras. Hermoso es esto de poder compartir acerca del tema que hoy estamos dando a conocer, como es la creación de la mujer, imagen y propósito. Y realmente vemos cómo es especial. Yo estaba meditando en lo que tú compartías acerca de lo que Dios dijo. No es bueno que el hombre esté solo. Y es la primera vez que se dice que Dios dijo no es bueno, porque todo lo demás que él había hecho era bueno. Era hermoso la creación, todo lo que había hecho, hasta el hombre, pero cuando él piensa en el hombre dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y ese ser también lo leía, me parece que ayer, donde se hablaba de que la mayor parte de esta palabra se refiere a Dios, como tú decías, apoyando al pueblo, ayudando al pueblo, consolando, ministrando. Y en esta ocasión se le da a conocer esa ayuda, ese complemento para la mujer. Y realmente es maravilloso cómo Dios nos tiene en estima, cómo nos, no sé, muchas veces se da a conocer a la mujer o se ha dado, producto del mismo machismo también, malintencionado el egocentrismo del hombre o la mujer, podemos decirlo así, como algo inferior. Sin embargo, el Señor le ha dado un lugar tan especial y nosotros tenemos un lugar tan especial como mujeres de ayuda idónea en el servicio donde estemos, independientemente de que seamos solteras, porque nosotros complementamos también y participamos en las labores del reino, como el Señor nos da a conocer. Entonces, realmente es maravilloso el hecho de ver cómo Dios nos hace especiales para Él, para honrarle a Él y para bendecirle. Por lo tanto, es interesante cómo nosotras como mujeres tenemos un valor tan especial para Dios, aunque el ser humano lo ha distorsionado, ¿cierto? Así lo ha distorsionado. Y con referencia a eso es la siguiente pregunta que tenemos. ¿De qué maneras la sociedad contemporánea a menudo distorsiona, devalúa la imagen de Dios en la mujer? ¿Cómo podemos resistir esta influencia? Y lo digo, ¿cómo podemos resistir esta influencia? Porque ahora, no sé, queremos igualdad en todo, ¿no? En los derechos, en los sueldos, en la labor que realizamos, y lo ha distorsionado el ser humano, lamentablemente, porque esto es algo tan especial que Dios ha hecho en nosotras como damas. Ayúdanos ahí a responder entonces la pregunta que te hacemos. Sí, la verdad es que la sociedad hoy en día no promueve para nada los valores del diseño de Dios, o sea, la feminidad, la modestia, la discreción, las virtudes, la gracia que una mujer, como dice la palabra, debe manifestar en su carácter, en su vida, en su desempeño diario. El mundo de hoy no lo promueve para nada. En su lugar, la mujer ideal que esta sociedad contemporánea promueve es aquella que anda por ahí glamurosa, que anda por ahí muy sofisticada, que se conduce de una manera denigrante, que se conduce de una manera independiente, no necesita a nadie, no necesita la ayuda de nadie, sino que se siente autosuficiente, o sea, no
tiene a Dios como parte importante en su vida, porque no lo necesita. Solo necesita sus logros, solo necesita alcanzar sus metas, y esto es lo que le da identidad, y esto es lo que le da sentido, y esto es lo que le da honor. Es muy triste pensar eso, de que la mujer hoy día entiende que está en control de su vida y que puede hacer con su cuerpo y con su vida lo que quiere, porque lo que Dios piensa no es importante. Y tristemente a veces estas cosmovisiones se introducen mucho en la iglesia, y a veces nosotras tal vez sin intención nos apropiamos de una de esas cositas, y puede que en algunos momentos busquemos mucho en nuestras vidas alcanzar logros, busquemos mucho en nuestras vidas encontrar identidad en aquellas cosas que logremos, y a veces hasta lo arrastramos por crianza. A veces no venimos de hogares donde se nos ha enseñado este conocimiento, ¿verdad? De cuál es el rol, cuál fue el pensamiento, ¿verdad? Y el deseo de Dios al crearnos. Y muchas veces nuestra sociedad, en nuestros hogares, nos crían con la intención de que, bueno, hazte profesional, porque tú tienes que estar preparada, y si te casas y algo pasa, tú no tienes que tener necesidad de un hombre, y así por el estilo. Entonces, todo ese pensamiento, ¿verdad?, de esta cultura apartada de Dios puede permearnos y traer a nuestras mentes y a nuestros corazones ideas que son contrarias a lo que Dios quiere de nosotras. Pero que el Señor nos ayude de verdad, hermanas, a volvernos al Génesis, a volvernos a lo que es a lo que debe ser nuestro recurso, nuestro parámetro, nuestro norte, ¿verdad? Que es la palabra de Dios, y allí veremos nuevamente por qué y para qué Él nos creó, y apropiémonos de ese diseño que nos hace ser, pensar, actuar y vivir conforme al propósito para el cual nos creó. Nos creó para su gloria, y le vamos a dar gloria llevando a cabo ese diseño de mujeres portadoras de vida, de mujeres siendo ayuda idónea en cualquiera de las áreas que Él nos creó. Nosotros tenemos que estar claras como cristianas que nuestra identidad no está determinada por ninguno de esos valores vanos que este mundo promueve, sino que nuestra identidad, ¿verdad?, está en lo que somos por creación, en lo que somos por diseño. Y por diseño y creación somos imagen de un Dios glorioso y todopoderoso. Sí. Somos mujeres porque Dios así nos pensó. La cultura quiere decir hoy día que somos mujeres porque, bueno, nos crearon así, nos pusieron vestiditos desde niña, nos vendieron y nos educaron con esa idea. No, 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 no. Somos definidas mujeres. Dios nos creó así, nos pensó así, y tenemos propósitos claros y definidos que dan gloria a su nombre y que manifiestan esa parte tierna, esa parte amorosa, esa parte empática, esa parte compasiva y misericordiosa que Dios quiere reflejar a través de nosotras. Amén. Parte importante de lo que nosotros hemos estado viniendo compartiendo en esta hora junto a Carmen Julia, y hemos estado mirando justamente a mujeres y hombres a la luz de la creación. Ese es nuestro primer episodio el día de hoy. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Mujeres y hombres son igualmente portadores. Somos portadores de justamente de la imagen de Dios. Poseen atributos distintos, necesariamente expresados en diversas situaciones culturales, creo yo. Pero que el Señor nos dé esa capacidad justamente y nos dé esa sabiduría de que tanto en lo que hablamos
en nuestras palabras, en nuestras acciones, podamos reflejar lo que es la imagen de Dios en todo. Se nos está terminando el tiempo, Carmen Julia. Estábamos tan Sí, así, pero concentrados. concentrada en lo que estamos compartiendo, que ha sido de mucha bendición para nuestra vida. Amén. Pero a ver si tú nos puedes ahí resumir un poquito justamente lo que hemos estado hablando. Y justamente en esta última pregunta que no la alcancé a hacer, pero basándonos en esto, ¿cómo podemos cultivar esa mayor apreciación de nuestra identidad como portadores de la imagen de Dios en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en nuestras acciones? Ok, mira, la verdad es que nosotras debemos conocer, ¿verdad que sí? Conocer para poder cultivar esa apreciación en nuestros corazones de lo que es nuestra imagen de Dios reflejada, de lo que es, perdón, la imagen de Dios reflejada en nosotras, de esa feminidad, de esa capacidad de ser ayuda idónea, de ser dadora de vidas, que es lo que Dios quiere. Nosotros tenemos que empaparnos de la palabra. ¿Por qué? Porque tristemente en ningún otro lugar nosotros vamos a encontrar lo que Dios quiere. Dios nos ha dejado su palabra para que conozcamos su voluntad a través de ella. Entonces no podemos ir a las redes sociales, no podemos ir a revistas, no podemos ir a nada que no esté bajo la sombrilla de la verdad de Dios. Porque cualquier cosa, cualquier medio al cual asistamos para buscar lo que Dios quiere, para buscar llenar nuestros corazones y mentes de esas verdades que Dios quiere que reflejemos, cualquier cosa que no esté bajo la sombrilla de la verdad de Dios nos va a llevar a caminos errados. Nosotras tenemos que entender a través de la palabra nuestro diseño y comprender que es bueno, agradable y perfecto. Porque la palabra de Dios nos dice que los pensamientos de Dios, y fue Él quien pensó nuestro diseño, los pensamientos de Dios para nosotros siempre son de bien para sus hijos, ¿verdad que sí? Porque Él quiere que hagamos lo que Él quiere. Pero no solamente son de bien, sino que son sus pensamientos para con nosotras también son agradables y son perfectos. Entonces, si tratamos de hacerlo conforme a Él, Él nos va a dar la gracia de disfrutarlo. O sea, no va a ser para nosotras una carga vivir y andar conforme a su diseño, porque Él nos va a asistir. Debemos saber y entender que en nuestras propias fuerzas nunca podremos hacer las cosas de manera agradable a Él. Él no quiere, no desea, no intenta bajo ningún concepto que hagamos las cosas en dependencia como lo hizo Eva. Por Eva andar en dependencia tenemos hoy el problema que hoy estamos viviendo. O sea, Eva quiso ser creativa y tomar decisiones que al final fueron desacertadas. Mala iniciativa. ¿Perdón? Mala iniciativa de Eva. Mala iniciativa. Y entonces venimos acarreando una situación, ¿verdad? Que nos ha llevado a dificultades inmensas. Pero gloria a Dios por Cristo, que nos trajo, que trajo y redimió de una manera gloriosa el diseño que ella dañó en su momento. Entonces nosotras tenemos que ir a la palabra. Dios nos dice en su palabra en Romanos 12:1, dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero hay una parte que dice importante: no os adaptéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestra mente. No nos podemos adaptar a este mundo, a esta cultura que es contraria a lo que Dios quiere, sino que debemos de ir a la palabra, llenarnos de ella, capacitarnos con ella, porque allí es la única manera donde vamos a entender cuál es su buena voluntad, agradable y perfecta para nuestras vidas. Sabemos que el mundo ejerce presión para nosotras, pero Dios en su palabra nos da a conocer esa verdad que nos va a liberar.
Y dice la palabra de Dios también, en segunda de Pedro, dice que por su divino poder Dios nos ha dado todo lo que corresponde a la vida y a la piedad. O sea, la vida que tenemos que vivir aquí, viviéndola correctamente, conforme a la piedad de Dios, cerca de Dios, Dios nos los ha dado. O sea, que no necesitamos recursos de este mundo para vivir la vida que Dios quiere. Dios nos ha dado su palabra como guía, nos ha dado a Jesucristo como ejemplo, nos ha dado a su Espíritu Santo, que es aquel que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Nos ha dejado un legado de hombres a través de su palabra, aunque débiles muchos de ellos hemos visto, pero nos los ha dejado como ejemplo para que nos sean también luz. Nos ha dado pastores en nuestras iglesias, mentores, hermanos y hermanas que nos aconsejen, que nos alienten, que nos ayuden. Nos ha dado la predicación de su palabra a través de la cual tenemos luz para saber qué hacer y cómo, conforme a la verdad de Dios. Nos ha dado una familia de la fe que es útil para nosotras en todos los sentidos. Y nos ha dado algo muy importante que muchas veces no usamos, hermanas. Nos ha dado la oración, a través de la cual podemos clamar a Él para que nos dé luz, sabiduría, guía, dirección, para nosotras poder amarle y representarle conforme a lo que Él quiere. Entonces, si nos apropiamos de cada una de estas cosas, nosotras vamos a poder vivir esa imagen y vivir y representar esa imagen conforme a ese diseño con el cual Él sabiamente nos ha capacitado y con el cual Él quiere que nosotras demos honra, gloria y honor a su nombre. Gloria al Señor por todo lo que nos has compartido y agradecemos, Carmen Julia, el poder participar contigo. Vamos a continuar ahí compartiendo acerca de este tema que es sin duda de bendición para nuestras vidas y para nuestros corazones, como es el diseño divino para la mujer, un estudio bíblico de la feminidad. Agradecemos al Señor por tu vida, agradecemos también por todas nuestras auditoras que participarán y que honrarán al Señor a través de esto. Si hay consultas que usted desea hacer, recuerde, puede hacerlo también al correo entremujeres@armonía.cl y esperamos que sea de mucha bendición el hecho de este espacio que nos guíe hacia la correcta enseñanza de lo que es la feminidad. Muchas gracias, Carmen Julia, el Señor te sostiene. Gracias por tu tiempo también de compartir con nosotros. Esto fue Entre Mujeres. Gracias, hermana. Bendiciones. Bendiciones. Si quieres volver a escuchar este programa, encuéntralo en Spotify, Apple Podcasts y armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.